humanismo es una corriente que se desarrolla entre los siglos XV, XVI, primariamente en Florencia, ¿no? Y luego tiene toda una difusión en Europa y finalmente las colonias europeas, sobre todo en la segunda mitad de 1500, ¿no? Colonias de Europa en Asia y también aquí, ¿no? En América Latina. Y es una corriente que se da primariamente en Florencia, ¿no? En la primera parte de 1400. Es una corriente que se desarrolla gracias a las reflexiones, al trabajo de artistas, intelectuales, sobre todo escritores y filósofos, algunos arquitectos también. Y es una teoría que se relaciona también con una recuperación de la antigüedad clásica, ¿no? Entonces se da en el Renacimiento una tendencia en varios campos de la cultura de la época que se puede describir como una recuperación de la antigüedad clásica. Entonces se vuelve a escribir y estudiar y escribir el latín, el griego, en algunos casos se vuelve a considerar como modelo principal a la arquitectura romana, por ejemplo, los tratados de arquitectura romana, también la escultura griega, romana. Entonces, digamos, esa es una referencia muy importante para los renacentistas. Y ya en la escultura romana y en varios tratados de la época griega, romana, nosotros podemos encontrar ese enfoque en la representación del hombre desde un punto de vista realístico. Entonces, efectivamente podemos hablar de un enfoque, de un interés especial en la representación más de la figura humana que de la naturaleza, ¿no? De su entorno. No encontramos todavía muy poco, ¿no? Lo que podríamos definir como un interés en el paisaje, por ejemplo, desde un punto de vista artístico. En el arte griego y romano, ¿no? Se dan paisajes, pero el enfoque está sobre todo en las figuras representadas, ¿no? Que sean divinas o simplemente comunes mortales, humanos, emperadores, etcétera, ¿no? Pero, o en escenas de género también. Pero sobre todo en las esculturas podemos notar un enfoque en la representación de las particularidades del hombre, ¿no? Entonces un realismo en la representación, bueno, de un aspecto que es muy, muy humano, ¿no? El sentimiento. Entonces el enfoque en el gesto, en la expresión, también un detallismo en la representación de la anatomía, ¿no? Entonces del cuerpo humano. Y eso deriva de esa recuperación de la antigüedad clásica y la podemos encontrar también en el Renacimiento. Se va recuperando un interés en la representación realística de la figura humana, ¿no? Entonces en sus sentimientos y también en su anatomía. También se va desarrollando un interés muy fuerte en el hombre desde el punto de vista intelectual, espiritual, es decir, el hombre empieza a ser estudiado desde cualquier punto de vista. Se enaltece en especial, esto es muy característico del Renacimiento italiano, el intelecto humano, ¿no? Hay una fe renovada en las capacidades del hombre, en su capacidad para mejorar su condición social, su condición económica, mediante su talento, sus propias capacidades, ¿no? En una frase de Maquiavelo para eso que es hombre faber fortunae sue, ¿no? El hombre que crea su propia fortuna. Entonces una renovada fe positiva, más pragmática en el hombre, sus capacidades, ¿no? De mejorar su condición y hasta su entorno. Y en esa dirección un poco va también el neumanismo, ¿no? El neumanismo se enfoca en una, digamos, un ulterior desarrollo, podríamos decir, del humanismo en sentido moderno, ¿no? La modernidad conlleva, podríamos decir, una mayor responsabilidad social y entonces la necesidad de desarrollar las capacidades del individuo, sus talentos, no solamente desde un punto de vista individual, porque, digamos, por ejemplo, en el caso de Maquiavelo y del hombre renacentista, podríamos hablar de un individualismo positivo, ¿no? Es decir, de un hombre que utiliza sus talentos innatos para desarrollarse a sí mismo, para lograr un conocimiento de la realidad más profundo, esencial, pero que en muchos casos se reduce a el propio individuo y no a la comunidad, ¿no? Mientras que el neumanismo tiene un enfoque más social, ¿no? Por lo que sé, ¿no? Entonces tiene digamos, un interés en mejorar la sociedad mediante el talento del individuo, ¿no?
Esa sería una pequeña diferencia aparte, la época en la cual se ubica el neohumanismo. El enfoque en el hombre, ¿no? De manera muy general, ¿no? Entonces, un enfoque en el hombre que en muchos casos se expresa mediante una énfasis en el sentimiento humano, ¿no? En el caso Sí. del expresionismo, me parece que la mirada es del autor, ¿verdad? Sí, en el caso del expresionismo predomina una visión subjetiva interior, ¿no? Sobre la necesidad de representar de manera realística el personaje y su entorno. Y en el caso del humanismo, podría ser una fusión del autor y de la obra. Por ejemplo, en el caso de la fotografía, si quizás quiero transmitir tristeza, o sea, viene desde mi enfoque y justo el instante decisivo en el que tomo la foto. O sea, sería una fusión entre el autor y la obra. Podría serlo, ¿no? Podría serlo, podría haber tanto una serie de elementos en la composición, en el tema representado que coincide con un sentir del artista, ¿no? Del fotógrafo en este caso, y este sentimiento podría, digamos, combinarse, a veces coincidir, a veces contrastar con lo que el fotógrafo está mostrando. En el humanismo era diferente, los humanistas del Renacimiento quieren ser realistas, no hay todavía una visión subjetiva que influencia la obra. Puede ser el estilo del artista, pero no es la misma cosa, ¿no? Mientras que en la época moderna efectivamente se da una tendencia muy diferente, ¿no? Ya no es necesario, digamos, representar de una manera científica la realidad realística. Bueno, también estamos hablando de pintura y la fotografía derrota la pintura desde ese punto de vista, ¿no? Ya no es necesario por esta razón en la pintura, por el invento de la fotografía. Y en la fotografía sí, se puede dar una mezcla de esos dos elementos, sí. Lo que hacen los renacentistas, los artistas del Renacimiento es no solamente describir al hombre desde un punto de vista físico, anatómico, sino también enfocarse en el sentimiento. Hay muchos artistas que destacan por ese intento de representar el sentimiento humano mediante gestos, expresiones. Masaccio, también podemos mencionar a Miguel Ángel, por supuesto, Leonardo da Vinci, ¿no? Él lo definía como los moti, es decir, los movimientos del alma, los sentimientos. Hay un montón de estudios de ese artista, muchos documentos que muestran sus estudios de expresiones de gestos humanos, es decir, un estudio muy científico de cómo el cuerpo humano transmitía el sentimiento, ¿no? Su propio espíritu, y seguramente esto ha sido, digamos, ha influenciado a la fotografía, ¿no? Ese enfoque derivado del humanismo en el sentimiento humano y en cómo se comunica ese sentimiento. Sí, sin duda, porque sus representaciones son el resultado de una observación directa, de manera un poco parecida a lo que se da en la fotografía, de hecho, ¿no? Entonces, y tal vez aún más pragmático, porque los artistas del Renacimiento utilizaban al arte, al dibujo, por ejemplo, como un instrumento de ciencia, ¿no? De investigación de la realidad. Entonces, debido a unas informaciones, más bien, perdón, a unas observaciones muy pragmáticas, muy puntuales, meticulosas, ellos dibujan o tienen presentes un catálogo, podríamos decir, que se desarrolla mediante la observación de modelos, un catálogo de expresiones, de maneras de transmitir el sentimiento. Y por consecuencia, sí, efectivamente logran su objetivo, porque representan el sentimiento de manera muy realística, tanto en la expresión como en el gesto. Y eso deriva de una observación directa, de un interés científico en el sentimiento, ¿no? Así como eran los intereses demostrados por los renacentistas. A todo se aplicaba una observación muy científica. Bueno, ese punto de esta responsabilidad, nosotros la podríamos leer como
una misión para el fotógrafo, porque digamos, nosotros aún más que los renacentistas somos una civilización de la imagen, ¿no? Sartori habla de homo videns, ¿no? Del hombre que se define por el hecho de ver, ¿no? Muy visual, mucho más que antes. Y si hablamos de compromiso social, de sentimientos, la, digamos, misión de un fotógrafo neohumanista comprometido desde ese punto de vista con la sociedad podría ser el transmitir el sentimiento derivado de determinada situación, ¿no? Por ejemplo, puede ser una fotografía de una escena de guerra, ¿no? Hablamos de, podría ser un ejemplo actual, ¿no? La guerra en Siria, 7 años de guerra totalmente ignorada por varios intereses, ¿no? Políticos, económicos, y los fotógrafos junto con los periodistas y también con algunos artistas que se ocupan de ese tema, son entre los pocos que logran abrir una ventana sobre este conflicto, por ejemplo, ¿no? Y cómo transmiten ese drama, normalmente mediante unas tomas que resaltan las emociones, ¿no? Se da una exaltación del sentimiento humano, porque el sentimiento humano es muy comunicativo, nosotros como seres humanos somos muy empáticos, entonces una representación aún más visual de un sentimiento, por ejemplo, de una escena de sufrimiento, es muy comunicativa y logra, digamos, transmitirnos de una manera empática lo que se está viviendo por ese conflicto, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sentimiento en ese caso tiene una función muy, muy importante, entonces, a nivel comunicativo.